La cabina de vuelo de un portaaviones, según la opinión unánime de muchos expertos militares, se considera uno de los lugares de trabajo más peligrosos físicamente que existen en el planeta, en condiciones que no están formalmente relacionadas con operaciones de combate directo. El combustible para aviones, las municiones, los motores de poscombustión, una catapulta electromagnética y decenas de personas trabajando muy cerca de todo esto al mismo tiempo crean un riesgo de incendio excepcionalmente alto. Y cualquier retraso en la respuesta a tal amenaza puede tener consecuencias catastróficas, a menudo irreversibles, para todo el barco. Es por eso que un equipo de bomberos de cubierta especialmente capacitado y equipado está constantemente de servicio a bordo de cada portaaviones, listo para responder a un incendio segundos después de su detección, independientemente de la ubicación específica del incidente en una vasta área de la cubierta de vuelo. Las características específicas de la extinción de incendios en un portaaviones difieren significativamente de las de la extinción de incendios costera convencional por varias razones fundamentales. En primer lugar, se trata de un espacio extremadamente limitado y de la mayor concentración de objetos potencialmente peligrosos en un área relativamente pequeña. Los aviones vecinos, llenos de combustible y, a menudo, equipados con armas militares reales, están situados literalmente a unos pocos metros uno del otro, lo que crea un grave riesgo de rápida propagación del fuego o, lo que es aún más peligroso, de detonación de municiones en los aviones vecinos si el fuego inicial no se responde con la suficiente rapidez. En segundo lugar, esta es la especificidad de la combustión del combustible de aviación, de cuyas propiedades físicas hablamos anteriormente. Aunque el queroseno en sí es relativamente resistente a la ignición en comparación con la gasolina, una vez encendido, la quema de combustible de aviación crea un incendio extremadamente intenso y de rápida propagación, que requiere el uso de compuestos extintores especializados distintos del agua ordinaria, que pueden resultar ineficaces o incluso peligrosos para extinguir ciertos tipos de incendios de combustible. Los equipos de bomberos de cubierta están equipados con equipos de protección especiales resistentes al calor que pueden soportar temperaturas extremas durante un cierto periodo de tiempo en las inmediaciones de un incendio intenso, lo que les permite acercarse lo suficiente a una aeronave en llamas para aplicar eficazmente agentes extintores de incendios, en lugar de operar únicamente a una distancia segura. Un papel clave en la extinción de incendios de este tipo lo desempeña una espuma especial a base de tensioactivos fluorados, que puede bloquear eficazmente el acceso de oxígeno al combustible de aviación en llamas, extinguiendo el fuego mucho más rápido que con agua corriente. La cubierta de vuelo de un portaaviones está equipada con un extenso sistema de unidades generadoras de espuma estacionarias que pueden cubrir casi instantáneamente un área importante de la cubierta con una capa protectora de espuma si se detecta un incendio grave. Además de extinguir directamente el incendio, la tarea crítica de los bomberos de cubierta en caso de un incidente grave es la evacuación más rápida posible de las aeronaves vecinas y del personal aún no afectado por el incendio de la zona de peligro inmediato, así como, si es necesario y apropiado, la liberación de emergencia de las aeronaves de armas militares o, en una situación crítica, la descarga forzada al agua de equipos en llamas o potencialmente peligrosos para evitar la detonación y una mayor propagación del fuego por toda la cubierta. Los ejercicios regulares y realistas de extinción de incendios son una parte integral y obligatoria del entrenamiento de cada miembro de la tripulación de un portaaviones, independientemente de su especialidad principal, ya que en una situación crítica real, cada par de manos que puedan ayudar eficazmente a localizar y extinguir un incendio antes de que la situación se salga de control puede contar. Ya hemos comentado el principio general del repostaje aéreo. Pero detrás de esta operación de joyería hay una persona concreta, cuya profesión sigue siendo una de las más inusuales en toda la aviación militar, un operador de boom, que no trabaja sentado en una silla normal, sino tumbado boca abajo en un compartimento especial en la cola de un avión cisterna.
En la sección de cola del KS-1135 hay una pequeña cabina acristalada, donde el operador se sienta casi boca abajo, mirando hacia abajo y hacia atrás a través de una gran ventana de observación, observando el avión que se acerca y llega para repostar. Es el operador, y no el piloto del avión cisterna, quien controla directamente el brazo en sí, con la ayuda de pequeños planos de dirección especiales en el extremo del brazo y un mecanismo telescópico que permite alargarlo o acortarlo varios metros. El operador dirige el extremo del brazo exactamente hacia el orificio receptor en el fuselaje de un caza adecuado, compensando las más mínimas vibraciones mutuas de ambos aviones que surgen de las turbulencias y las inevitables microoscilaciones en un vuelo en formación densa. Esto requiere una coordinación espacial excepcional y una concentración intensa y constante. El operador monitorea simultáneamente la posición relativa exacta del avión que se aproxima, controla la pluma a través de un pequeño joystick especial, monitorea las lecturas de los instrumentos que controlan el proceso de transferencia de combustible y mantiene comunicación de voz con el piloto del avión de repostaje, ajustando su posición si es necesario con pequeños comandos de voz. El reabastecimiento de combustible es particularmente difícil en condiciones de mala visibilidad, de noche o en condiciones climáticas turbulentas, cuando el control visual de la posición relativa de ambos aviones es significativamente difícil, y el más mínimo error puede provocar daños tanto en el brazo de repostaje como en el dispositivo receptor o, incluso en el revestimiento del caza que se está repostando. Los sistemas modernos facilitan mucho esta tarea en comparación con las primeras décadas de funcionamiento de este tipo de equipos. Hoy en día, muchos aviones cisterna están equipados con un sistema de vigilancia visual remota, RVS, donde el operador controla el proceso de reabastecimiento de combustible no mediante observación visual directa a través de un compartimento de vidrio, sino a través de un sistema de cámara con una imagen estereoscópica tridimensional que se muestra en un casco o pantalla especial, lo que permite colocar al operador en una posición más cómoda y protegida dentro del fuselaje principal del avión, en lugar de una posición extremadamente incómoda. Posición aislada boca abajo, característica de generaciones anteriores de aviones cisterna. Sin embargo, la tarea fundamental en sí misma, la alineación extremadamente precisa y exquisita de dos aviones que se mueven a alta velocidad a una altitud considerable, transfiriendo miles de litros de combustible bajo presión entre ellos a través de una conexión mecánica rígida, sigue siendo una de las especializaciones más exigentes psicológica y físicamente en toda la aviación militar, cuya importancia, a pesar de su aparente sigilo, es fundamental para garantizar el alcance global y la eficacia de combate de todas las fuerzas aéreas modernas. Ya hemos examinado en detalle las armas guiadas de alta precisión, como el sistema JDEM, que es capaz de ajustar su trayectoria de forma independiente después de ser lanzado. Pero incluso una bomba aérea ordinaria, no guiada y desprovista de cualquier sistema de guía propio, después de ser separada del avión, no alcanza el objetivo por casualidad. La precisión de su uso está garantizada por complejos cálculos balísticos realizados por la computadora a bordo del avión incluso antes del momento del lanzamiento. El problema que resuelve un ordenador balístico de este tipo es mucho más complicado de lo que parece a primera vista. Una simple bomba lanzada desde una altura continúa moviéndose no en línea recta hacia abajo, sino a lo largo de una trayectoria balística compleja determinada por varios factores que interactúan. En primer lugar, esta es la velocidad inicial y la dirección de movimiento del propio avión de transporte en el momento del lanzamiento. La bomba, habiéndose separado del avión, por inercia continúa moviéndose en la misma dirección y con la misma velocidad horizontal que tenía el avión inmediatamente antes del lanzamiento, perdiendo gradualmente esta velocidad horizontal bajo la influencia de la resistencia del aire, mientras que al mismo tiempo gana una velocidad de caída vertical bajo la influencia de la gravedad. En segundo lugar, se trata de la resistencia aerodinámica del aire que actúa sobre la forma específica de un determinado tipo
de munición, lo que ralentiza significativamente su movimiento horizontal al caer. Y esta relación no es lineal y difiere para cada tipo individual de bomba aérea, dependiendo de su forma geométrica específica, masa y distribución de esta masa. En tercer lugar, las condiciones climáticas actuales son de gran importancia. La velocidad y la dirección del viento en diferentes altitudes entre el avión y el suelo, que son capaces de alejar significativamente una bomba que cae de la proyección vertical original del punto de lanzamiento. Y el viento en diferentes altitudes puede tener direcciones e intensidades completamente diferentes. Una moderna computadora balística de a bordo tiene en cuenta todos estos factores de manera simultánea, continua y en tiempo real, recibiendo datos sobre la velocidad actual, altitud, rumbo y ángulo de la aeronave del sistema de navegación inercial, datos meteorológicos actuales sobre el viento a varias altitudes, ingresados con anticipación o recibidos a través de un sistema de intercambio de datos, así como las características balísticas exactas del tipo específico de munición utilizada, previamente almacenadas en la memoria de la computadora de a bordo por el fabricante. A partir de todos estos datos, la computadora calcula el momento exacto y óptimo de lanzamiento en el que la bomba no guiada, continuando su trayectoria balística predecible sin ninguna participación adicional de la aeronave o el sistema de guía, debería alcanzar un objetivo terrestre predeterminado. En este caso, al piloto generalmente se le muestra un indicador visual especial en la pantalla de puntería, a menudo en forma de un anillo móvil o un punto de mira, que indica el punto de impacto calculado de la bomba con los parámetros de vuelo actuales, lo que permite al piloto esperar el reinicio automático de la propia computadora o reiniciar manualmente de forma independiente en el momento en que el indicador se combina con un objetivo observado visualmente. Incluso con los cálculos más precisos de este tipo, una bomba no guiada sigue siendo un arma significativamente menos precisa en comparación con las municiones guiadas modernas, precisamente porque cualquier variable no contabilizada o medida incorrectamente, una ráfaga de viento repentina, una ligera desviación de la aerodinámica real de una determinada pieza de munición de los valores promedio calculados, puede conducir a una desviación notable del punto de impacto real respecto del calculado. Mientras que una munición guiada es capaz de corregir de forma independiente dicha desviación ya durante su propio vuelo después de la separación de avión. Existe otra categoría extremadamente especializada y poco conocida de especialistas militares cuyo trabajo es fundamental para apoyar las operaciones aéreas en las condiciones más difíciles: los controladores de combate, una unidad de operaciones especiales de élite de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, cuya tarea principal es crear y mantener el funcionamiento de pistas de aterrizaje improvisadas, a menudo temporales, en las condiciones más inaccesibles y peligrosas, incluido el territorio controlado por el enemigo. Imaginemos una situación en la que una gran unidad militar necesita urgentemente entregar equipo pesado o refuerzos a una zona remota e inaccesible que no cuenta con ninguna infraestructura de aviación oficial preparada, ni una pista equipada, ni un sistema de control del tráfico aéreo, ni ayudas a la navegación para garantizar el aterrizaje seguro de un avión de transporte. Es en tal situación cuando entran en juego los controladores de combate. Estos especialistas, que están plenamente cualificados como controladores de tráfico aéreo certificados, son lanzados a la zona objetivo, a menudo en paracaídas, incluida la técnica de aterrizaje furtivo a gran altitud mencionada anteriormente, y a veces en helicóptero o por tierra como parte de una unidad de operaciones especiales más grande, antes de la llegada del avión de transporte principal con personal y equipo. Su primera tarea en el lugar es evaluar y, si es necesario, proporcionar una preparación mínima de ingeniería para un posible lugar de aterrizaje, ya sea un terreno plano natural, una pista civil abandonada o incluso un tramo recto de carretera que pueda soportar el peso de un avión de transporte militar que aterriza. La segunda tarea, de importancia crítica, es la instalación del conjunto mínimo requerido de equipos de navegación y comunicaciones que permitan a los
Aviones de transporte que se aproximan a encontrar con seguridad un lugar determinado y realizar un aterrizaje preciso incluso en condiciones de poca visibilidad, de noche o en condiciones climáticas adversas, sin ninguna otra infraestructura de navegación fija en el área. La tercera tarea es el control directo del tráfico aéreo en un lugar temporal determinado, similar al trabajo de un controlador de tráfico aéreo convencional, pero a menudo realizado en condiciones de amenaza activa del enemigo, coordinando la secuencia y los intervalos seguros de aterrizaje y despegue de numerosos aviones de transporte, que transportan personal y equipo a un área determinada. Los controladores de combate también suelen realizar funciones que se superponen en muchos sentidos con la función del JTAC descrita anteriormente, dirigiendo el apoyo aéreo directamente a las posiciones enemigas cuando surge la necesidad de combate adecuada en su área de despliegue. La capacitación de controlador de combate, además de una calificación completa de controlador de tránsito aéreo oficialmente reconocida, incluye entrenamiento físico intensivo y habilidades de combate comparables a las de las unidades de fuerzas especiales de élite, ya que estos especialistas a menudo operan aislados de la fuerza principal, en un entorno potencialmente hostil, donde su propia seguridad y capacidad para completar la misión asignada depende en gran medida únicamente de su propio combate y entrenamiento físico. Gracias al trabajo de estos especialistas, las fuerzas aéreas modernas pueden lanzar operaciones aéreas completas literalmente en campo abierto, donde hace apenas unas horas no existía absolutamente ninguna infraestructura de aviación. Desde hace varias décadas, varias veces al año se celebra en la base aérea de Nellis, en el desierto de Nevada, el ejercicio conocido como Bandera Roja, considerado uno de los ejercicios de combate de las fuerzas aéreas más realistas e intensos del mundo, cuya importancia para el entrenamiento de combate real de las tripulaciones aéreas no puede subestimarse. La historia de estos ejercicios está directamente relacionada con el doloroso análisis de las estadísticas de las batallas aéreas llevadas a cabo por la Fuerza Aérea estadounidense durante la Guerra de Vietnam. Este análisis reveló un patrón extremadamente alarmante. La gran mayoría de las pérdidas de aviones estadounidenses en batallas aéreas reales ocurrieron en las primeras misiones de combate de un piloto en particular, mientras que los pilotos que sobrevivieron con éxito a los primeros 10 enfrentamientos de combate demostraron posteriormente posibilidades significativamente mayores de supervivencia en futuras batallas, habiendo acumulado suficiente experiencia práctica de combate. De esta observación nació el concepto que formó la base del ejercicio Bandera Roja. Si la experiencia de combate de la vida real es tan crítica para la supervivencia y efectividad de un piloto, es necesario crear la simulación más realista de dicha experiencia antes de que el piloto se encuentre por primera vez con un enemigo real en un conflicto real, dándole así a cada piloto esas primeras salidas de combate, condicionales y críticas en un entorno de entrenamiento, en lugar de en un entorno de combate real mortal. Los ejercicios de Bandera Roja presentan un grado excepcional de realismo en el entorno de combate simulado. El papel del enemigo convencional lo desempeñan unidades del agresor especialmente entrenadas, que han estudiado en detalle y practicado las tácticas, armas y características reales de los oponentes potenciales, a menudo utilizando equipo enemigo especialmente comprado o recreado, o aviones propios reconvertidos y especialmente sintonizados, simulando el vuelo y las características tácticas de tipos específicos de cazas enemigos. Además de las contramedidas aéreas directas, los ejercicios incluyen una simulación a gran escala de los sistemas de defensa aérea enemigos basados en tierra. Se utilizan estaciones de radar reales, aunque adaptadas al entrenamiento, y lanzadores de entrenamiento de sistemas de misiles antiaéreos, para simular de la manera más realista posible el denso sistema de defensa aérea de múltiples capas al que los pilotos pueden tener que enfrentarse en un conflicto real. Un elemento técnico de importancia crítica de los ejercicios es el sistema de control instrumental de combate aéreo ACMI, Air Combat Maneuvering Instrumentation,
Un equipo especial a bordo instalado en todos los aviones que participan en los ejercicios, que registra continuamente la posición tridimensional exacta de cada avión en el espacio, su velocidad, maniobras, así como los impactos y derrotas condicionales de las armas convencionales utilizadas durante toda la batalla de entrenamiento. Posteriormente, estos datos permiten realizar un análisis objetivo excepcionalmente detallado de cada elemento de la batalla, simulada pasada inmediatamente después de su finalización, demostrando claramente a los pilotos sus propios errores tácticos o decisiones exitosas, restaurando una imagen tridimensional completa de la batalla aérea que tuvo lugar, que es inaccesible para un análisis tan detallado durante un vuelo de entrenamiento normal y no instrumental. Los pilotos que han completado el ciclo completo de los ejercicios bandera roja, según el testimonio de muchos veteranos de operaciones de combate reales, posteriormente notan que la experiencia de combate real, aunque sigue siendo psicológicamente de naturaleza fundamentalmente diferente precisamente debido al riesgo mortal real, resulta sin embargo mucho menos aterradora y desorientadora precisamente debido a la experiencia previamente acumulada de participar en escenarios de entrenamiento tan realistas y detallados. La capacidad de transferir rápidamente cantidades significativas de tropas, equipo militar y equipo al otro lado del mundo es uno de los elementos más importantes de la estrategia militar moderna, y un papel clave en dicha transferencia lo desempeña la aviación de transporte militar estratégica especializada, cuyo representante más destacado en la Fuerza Aérea estadounidense es el C-17 Globemaster III. A diferencia de los aviones de pasajeros convencionales, que están diseñados principalmente para transportar personas de manera eficiente en las largas pistas de concreto preparadas de los principales aeropuertos, el avión de transporte militar estratégico está diseñado con un conjunto de requisitos fundamentalmente diferente que reflejan las necesidades reales de las operaciones militares. Uno de los requisitos clave es la capacidad de despegar y, lo más importante, aterrizar de forma segura en pistas de tierra relativamente cortas, a menudo no preparadas, que son significativamente inferiores en calidad y longitud a las pistas de aeropuerto estándar. Esto se logra gracias al diseño especial de un potente tren de aterrizaje de múltiples ruedas, capaz de distribuir el peso significativo de un avión completamente cargado en un área más grande, reduciendo la presión específica sobre el pavimento no preparado, así como al uso de un sistema especial de inversión de empuje del motor y potentes frenos, que permiten frenar eficazmente un avión muy cargado en una sección de pista significativamente más corta en comparación con un avión civil convencional del mismo tamaño. Otro requisito fundamental es un compartimento de carga espacioso, libre de elementos estructurales intermedios, con una gran rampa en la parte trasera del fuselaje, que permita la carga y descarga rápida y directa de grandes equipos militares, incluidos tanques de batalla principales, vehículos blindados de transporte de personal, sistemas de artillería y helicópteros, directamente por sus propios medios, sin la necesidad de equipos de carga complejos y especializados, a menudo no disponibles. En operaciones de campo no preparadas. Aeródromos. El SS-20 es capaz de transportar una carga útil de hasta 77 toneladas a una distancia de más de 4.500 kilómetros sin repostar combustible, que, si es necesario, puede aumentarse significativamente mediante el uso de la tecnología de reabastecimiento de combustible en vuelo discutida anteriormente en detalle, que en teoría proporciona la capacidad de transportar equipo militar pesado a casi cualquier punto del mundo. No menos importante es la capacidad de dichos aviones para aterrizar personal y equipos directamente en el aire, sin necesidad de aterrizar en tierra, desde el clásico aterrizaje de personal en paracaídas hasta un sistema mucho más técnicamente complejo para aterrizar equipos pesados y carga utilizando plataformas de carga especiales y sistemas de paracaídas de múltiples domos capaces de garantizar un aterrizaje bastante suave de equipos de varias toneladas sin daños graves. La logística de un movimiento militar de tropas a gran escala.
en el que participan docenas de aviones de transporte similares al mismo tiempo. Es una tarea colosal y separada de planificación y coordinación, que requiere una coordinación precisa de los horarios de despegue y aterrizaje, la disponibilidad de estaciones de servicio a lo largo de la ruta, la disponibilidad de una cantidad suficiente de equipos y personal de manipulación de carga tanto en el punto de salida como en el de destino, así como garantizar la seguridad de toda la ruta frente a posibles amenazas. Esta capacidad de transferir de manera rápida y masiva importantes fuerzas militares a largas distancias es la capacidad estratégica que distingue fundamentalmente a una potencia militar verdaderamente global de una potencia regional limitada principalmente por las capacidades de logística terrestre y marítima, que son mucho más lentas y están sujetas a un número mucho mayor de restricciones geopolíticas. Ya hemos comentado en detalle cómo un avión furtivo moderno minimiza su firma térmica y de radar. Pero hay otra característica física que es mucho más difícil de camuflar completamente y que puede revelar la presencia de un avión donde los radares y cámaras termográficas más avanzados son impotentes. Es el sonido que hacen los motores en funcionamiento y la propia estructura del avión mientras se mueve en el aire. La detección acústica adquiere un significado táctico particular precisamente a bajas altitudes y velocidades relativamente bajas, algo típico, por ejemplo, en helicópteros y algunos tipos de drones que operan muy cerca de objetivos terrestres, donde la detección por radar se ve obstaculizada objetivamente por el propio terreno, lo que crea muchas de las llamadas sombras de radar. Pero el sonido de un motor en marcha puede difundirse y llegar al observador incluso desde detrás de estos refugios naturales. El oído humano, y más aún los sensores acústicos especializados, son capaces de detectar el sonido característico del motor de un helicóptero y el ruido específico y reconocible de la rotación del rotor a una distancia de varios kilómetros en condiciones favorables y silenciosas, lo que hace que el sigilo acústico sea un serio desafío de ingeniería, especialmente para los helicópteros de combate, que a menudo se ven obligados a operar a baja altura cerca de las posiciones enemigas. Los ingenieros han desarrollado varios enfoques para reducir dicha firma acústica. Uno de los métodos más investigados, utilizado en cierta medida en algunos helicópteros modernos, es cambiar el diseño de las palas del rotor, reduciendo el sonido característico y fácilmente reconocible que surge debido a la interacción especial de los flujos de aire de las palas del rotor anterior y posterior en determinadas condiciones de vuelo. Una forma especial y más compleja de la hoja puede reducir significativamente la intensidad de un efecto sonoro tan reconocible. Otro enfoque se refiere directamente al motor y la transmisión. El uso de materiales especiales que absorben el sonido y soluciones de diseño dentro de la góndola del motor y el compartimiento de la transmisión, que reducen la propagación al exterior del ruido mecánico característico del motor y la caja de cambios en funcionamiento. También existen ciertas técnicas tácticas, más que puramente tecnológicas, para reducir la firma acústica, por ejemplo, perfiles de vuelo específicos que minimizan el tiempo de funcionamiento del motor a velocidades máximas y más ruidosas cerca de un área potencialmente peligrosa, o el uso del terreno natural y el ruido ambiental de fondo, por ejemplo, equipo militar operando cerca o el ruido natural del viento y la vegetación, para enmascarar parcialmente la propia firma acústica. Es importante comprender que el sigilo acústico en general sigue siendo un área mucho menos desarrollada y mucho menos efectiva en comparación con el radar o el sigilo térmico. Las leyes fundamentales de la física de la propagación de ondas sonoras en la atmósfera son mucho más difíciles de controlar mediante métodos de ingeniería en comparación con la radiación electromagnética de un radar, que tiene un objetivo más limitado, lo que hace que el sonido sea uno de los factores de desenmascaramiento más persistentes y difíciles de eliminar para los aviones militares que vuelan a baja altura, independientemente del nivel alcanzado de excelencia en el campo del radar y el sigilo térmico de un avión en particular. En los años 60 del siglo XX, el piloto de combate y teórico militar estadounidense John Boyd desarrolló un concepto matemático que
Posteriormente cambió radicalmente el enfoque mismo del diseño de los cazas de combate en todo el mundo. La teoría de la maniobrabilidad de la energía, que proponía una forma fundamentalmente nueva y mucho más precisa de cuantificar las capacidades reales de combate de un caza, yendo mucho más allá de una simple comparación de la velocidad máxima o la velocidad de ascenso de un avión específico. Antes de la aparición de esta teoría, las comparaciones de las características de combate de varios cazas a menudo se basaban en parámetros aislados, relativamente simples: velocidad máxima, techo de servicio, velocidad de ascenso en tierra, que, tomados individualmente, no proporcionaban una imagen completa y objetiva de la efectividad real de la aeronave en un combate aéreo dinámico, en constante cambio en altitud y velocidad maniobrable. La idea clave de Boyd era ver la energía total de un avión, la suma de su energía cinética, determinada por su velocidad actual, y su energía potencial, determinada por su altitud actual, como una cantidad única e intercambiable que un piloto experto podría convertir tácticamente de una forma a otra durante el combate, por ejemplo, sacrificando velocidad para ganar altitud rápidamente o, por el contrario, sumergiéndose para ganar velocidad rápidamente a expensas de perder altitud. Los diagramas matemáticos de Boyd mostraron claramente cómo la capacidad de un avión determinado para ganar o almacenar dicha energía total variaba dependiendo de la velocidad actual, la altitud de vuelo y, lo más importante, la intensidad de la maniobra que se estaba realizando en ese momento, medida en unidades de fuerza G que actúa sobre el avión. Este análisis permitió por primera vez comparar objetiva y cuantitativamente las capacidades reales de maniobra de varios tipos de cazas, no en condiciones estáticas y aisladas de vuelo recto, sino precisamente en la dinámica de un combate maniobrable real, donde la importancia clave no es tanto la velocidad máxima absoluta del avión, sino su capacidad de cambiar rápida y eficazmente la dirección y velocidad del movimiento, manteniendo al mismo tiempo un suministro suficiente de energía para maniobras posteriores, sin perder una ventaja táctica crítica sobre el enemigo. Esta teoría tuvo un impacto práctico colosal en el diseño real de una nueva generación de cazas estadounidenses, desarrollados teniendo en cuenta directamente sus conclusiones, principalmente en el ya mencionado EF-15 y especialmente en el EF-16. Diseñados específicamente con prioridad a los indicadores más altos posibles de maniobrabilidad energética, en una amplia gama de velocidades y altitudes para uso en combate, y no solo para lograr la máxima velocidad absoluta posible, como era típico del concepto de caza de la generación anterior, formado en gran medida en la era del desarrollo temprano de velocidades supersónicas. El legado del trabajo teórico de John Boyd se extiende mucho más allá del diseño puramente técnico de aviones específicos. El concepto relacionado del ciclo de toma de decisiones que desarrolló, conocido como bucle o ODA, observación, orientación, decisión, acción, posteriormente tuvo un impacto significativo no solo en las tácticas generales de combate aéreo, sino también en el pensamiento militar más amplio e incluso, en parte, en el estratégico empresarial, mucho más allá de los aspectos puramente específicos de la aviación, lo que convierte a Boyd en una de las figuras más influyentes, aunque relativamente poco conocidas por el público en general, en la historia del desarrollo del pensamiento teórico militar del siglo XX. Cada avión militar, a pesar de toda la resistencia de su estructura, tiene una vida útil finita y limitada, determinada por el fenómeno de la fatiga del metal, la acumulación gradual de daños microscópicos en los elementos estructurales de la estructura del avión, como resultado de ciclos de carga repetidos a lo largo de toda la vida de vuelo del avión, que ya se ha mencionado parcialmente cuando se habla de pruebas de motores de avión. Cómo controlan los departamentos militares el estado técnico real y la vida útil restante de cada avión de combate específico, dado que la intensidad y la naturaleza de las cargas operativas pueden variar significativamente de un avión específico a otro, dependiendo de la naturaleza de las tareas específicas que realiza.
Un papel clave lo desempeña aquí un sistema de seguimiento individual del historial operativo, mantenido por separado para cada avión de producción específico durante todo su servicio de vuelo. Cada maniobra importante realizada en vuelo, principalmente la intensidad y duración de las sobrecargas a las que estuvo sometida la estructura del avión, durante un vuelo en particular, se registra mediante un sistema especial de monitoreo de la condición estructural a bordo, conocido como sistema de seguimiento de fatiga estructural. Estos datos se acumulan y analizan a lo largo del historial operativo de una aeronave en particular, lo que permite a los ingenieros calcular con bastante precisión la vida útil residual real de una aeronave en particular, que puede diferir significativamente del indicador promedio calculado determinado por el fabricante para un tipo determinado de aeronave en su conjunto, dependiendo de qué tan intensamente y qué tan cerca de las limitaciones operativas máximas ha volado esta aeronave en particular a lo largo de su historia. Los cazas que se utilizaban intensamente principalmente para practicar combate aéreo maniobrable con sobrecargas frecuentes e intensas, por regla general, agotan la vida útil de su estructura mucho más rápido en comparación con los aviones del mismo tipo que se utilizaban principalmente para misiones de transporte o patrulla menos intensas y relativamente silenciosas, con sobrecargas mínimas. Al alcanzar ciertos valores umbral predeterminados de la carga de fatiga acumulada, una aeronave en particular está sujeta a una inspección de ingeniería detallada obligatoria, que a menudo incluye el desmontaje de ciertos elementos estructurales críticos para una inspección visual e instrumental directa de la presencia real de microfisuras que aún no se han detectado, mediante otros métodos de prueba no destructivos. Si se detectan signos de desgaste crítico por fatiga de ciertos elementos estructurales, la aeronave puede someterse a un programa de extensión de vida útil, que incluye el reemplazo o el refuerzo de los elementos más cargados y desgastados de la estructura del avión, lo que puede extender significativamente la operación segura de esta aeronave en particular, aunque dicho programa a menudo resulta ser técnicamente complejo y muy costoso. En los casos individuales, más críticos, cuando el nivel detectado de daño por fatiga en la estructura se considera inaceptable para una operación más segura, y la viabilidad económica de una revisión importante de este lado en particular se considera inapropiada, la aeronave se retira de servicio mucho antes de la vida útil de diseño nominal establecida por el fabricante. Para este tipo de equipo en su conjunto, a pesar de la garantía formalmente válida o la vida útil de diseño especificada en la documentación técnica original. Un sistema tan completo e individualizado de contabilidad de la carga operativa real de cada avión de combate individual es un elemento crítico para garantizar la seguridad del vuelo, permitiendo a los ingenieros militares identificar y eliminar rápidamente daños por fatiga potencialmente peligrosos mucho antes de que la fatiga acumulada del metal latente pueda conducir a una falla catastrófica y repentina de la estructura del fuselaje directamente en vuelo. El famoso programa de entrenamiento de cazas de la Armada de los Estados Unidos, ampliamente conocido con el nombre informal de Top Gun, y oficialmente llamado Escuela de Armas de Cazas de la Armada de los Estados Unidos, debe su existencia a las estadísticas bastante alarmantes de pérdidas reales en combate registradas en el periodo inicial de la Guerra de Vietnam. Un análisis de los resultados de las batallas aéreas entre cazas estadounidenses y aviones norvietnamitas en los primeros años del conflicto reveló una tasa de pérdidas significativamente menos favorable para el lado estadounidense de lo esperado inicialmente, dada la superioridad tecnológica formal de los aviones estadounidenses de ese periodo sobre los cazas norvietnamitas de fabricación soviética, mucho más simples y aparentemente inferiores desde el punto de vista técnico. Un análisis detallado de las razones de estadísticas tan inesperadas reveló no tanto las imperfecciones técnicas de los propios cazas estadounidenses, sino lagunas significativas en el entrenamiento táctico práctico del personal de vuelo para un combate aéreo, cuerpo a cuerpo real y maniobrable. Gran parte de la doctrina táctica de antes de la guerra y, por extensión,
Los programas de entrenamiento de pilotos del periodo pusieron un énfasis primario en el uso de armas de misiles de mediano y largo alcance, basándose en gran medida en la expectativa de que el futuro combate aéreo se libraría principalmente a larga distancia, sin la necesidad de las maniobras intensas y cercanas que caracterizaron épocas anteriores de la guerra aérea. La realidad del conflicto de Vietnam refutó tales suposiciones de antes de la guerra. Las restricciones que existían en ese momento sobre el uso de armas de misiles de mediano alcance, incluidas tanto las limitaciones técnicas de los propios misiles de esa generación como, en ocasiones, las restricciones asociadas con la dificultad de identificar visualmente un objetivo como un enemigo a tal distancia en una batalla real, a menudo obligaban a los pilotos a participar en combates aéreos maniobrables intensos y cercanos, para los cuales una parte significativa del personal de vuelo estadounidense en ese momento estaba mucho menos preparado que el suyo. Los oponentes norvietnamitas, una parte importante de cuyo entrenamiento táctico, por el contrario, se centraba precisamente en este tipo de maniobras de combate cuerpo a cuerpo. Fue en respuesta a este problema crítico identificado que en 1969 se creó el programa Top Gun, una escuela especializada de entrenamiento avanzado, donde los pilotos de aviación de combate de la flota, que ya tenían experiencia, pero necesitaban un entrenamiento táctico en profundidad, fueron enviados a un curso intensivo y práctico de entrenamiento en las técnicas de combate aéreo efectivo, de maniobras cercanas, incluido el conocimiento práctico directo de las tácticas de vuelo reales y el comportamiento de un enemigo potencial a través del entrenamiento de batallas aéreas contra instructores especialmente capacitados que pilotaban aviones cuyas características de vuelo eran lo más cercanas posible al equipo real del enemigo potencial de ese periodo. Los resultados de la introducción de un entrenamiento táctico tan profundo resultaron ser muy impresionantes. Las estadísticas de la proporción de pérdidas en las batallas aéreas entre los combatientes estadounidenses y norvietnamitas mejoraron significativamente a favor del lado estadounidense en el periodo posterior del conflicto vietnamita, lo que confirmó de manera convincente la hipótesis inicial sobre la importancia crítica del entrenamiento táctico práctico en profundidad, y no solo la superioridad tecnológica formal del avión en sí. La experiencia y la metodología desarrolladas en el programa Top Gun original tendrían un impacto significativo en el entrenamiento general de los cazas mucho más allá de la Armada, incluido el ejercicio bandera roja previamente detallado de la Fuerza Aérea, que en muchos sentidos desarrolló y adaptó un concepto básico similar de entrenamiento táctico práctico de máxima realismo a un nivel más amplio e integrado de formaciones enteras de la Fuerza Aérea, no solo de pilotos de combate individuales. La aviación militar es más que una simple lista de características técnicas impresionantes. Es un sistema vivo, compuesto por miles de decisiones tomadas por personas que han aprendido de sus propios errores, a veces los más trágicos, para preparar a la próxima generación de tecnología y a la próxima generación de pilotos para lo que enfrentarán.